La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, no hay otra forma. Hebreos capítulo 4, verso 12. Gloria al Señor. He tenido la oportunidad de predicar aquí, teniendo esta cita como base de la predicación, pero también he hecho referencia a ella en otros mensajes, y hoy vamos a tomar solamente una parte de esta cita para basar la prédica en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Repito una vez más. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Señor, añada bendición a su santa palabra. Pueden sentarse. Bendito sea Él, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite, pues, exponer su palabra. Nosotros conocemos la Biblia como la palabra de Dios, y en este mes de septiembre, en donde se hacen muchas actividades, tanto las iglesias como las instituciones o librerías e instituciones que distribuyen la palabra de Dios, este texto sagrado. La palabra de Dios tiene una connotación tan importante y tan relevante a través de la historia, que es muy rara el hogar donde no haya una Biblia. Aunque muchos la tienen como un amuleto, otros la tienen como un libro tan sagrado, que yo digo, Maribel dice, que ellos no se sienten dignos de hojear la Biblia. Y por eso siempre la tienen abierta en el mismo lugar, y la hoja se pone amarilla y se daña, porque no le sacan el provecho que la palabra de Dios tiene en sí misma. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo a través de los tiempos la Biblia como cultura ha ido pasando de generación en generación, pero la palabra de Dios, la Biblia como palabra de Dios, más que cultura, sabemos que es poder de Dios, y que como poder de Dios tiene ese elemento transformador para el ser humano. Y sobre este tema vamos a hablar en esta mañana. Bendito sea el Señor. La Biblia, la voz de Dios que transforma. La Biblia, la voz de Dios que transforma. Los hombres buscan cambio, buscan ser diferentes, buscan muchos medios, bendito sea el Señor, pero nada es igual hasta que el hombre decide encontrarse con Dios, y después de encontrarse con Dios, tener este encuentro tan relevante, tener este encuentro tan especial con la palabra del Señor. Aleluya. Nada es igual, todo tiene que ser transformado. Y hablamos de transformación porque el hombre ya existe. Bendito sea el Señor. Y hoy, cuando el mundo está plegado de informaciones, de comunicaciones por todos lados, y cuando las redes sociales están haciendo su efecto y su impacto en la vida del ser humano, los medios de comunicación también por igual, bendito sea el Señor, pero la palabra de Dios no es un medio de comunicación cualquiera. Es el contacto vivo con Dios. Es el contacto vivo con Dios, porque Dios nos habla. Es la palabra de Dios que está plasmada en ella. Por eso, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay salvación, hay cambio. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios ha impactado generaciones. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy vemos cómo la palabra de Dios, el impacto de su palabra ha ido yendo de generación en generación, y nosotros, algunos ven simplemente la palabra de Dios como un libro cultural donde se expresan esos acontecimientos que Dios ha hecho. Debe decirle que se celebra el mes de la Biblia. Bendito sea el Señor, porque en el mes de septiembre, 26 de septiembre del año 69, creo que fue,
donde se terminó de imprimir la Biblia en el idioma español por primera vez. La Biblia de idioma español, para tener acceso nosotros a este texto sagrado. ¿Por qué la necesidad de que haya sido editada, de que haya sido traducida al idioma español? Y no solamente al idioma español, la Biblia es el libro más traducido en el mundo. Es el libro más vendido a nivel mundial. Es el libro que se ha mantenido en la presencia, en el gusto, en el interés de la humanidad por siglos. Bendito sea el Señor. Oiga bien, no perece. La Biblia dice, ella misma dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dijo el Señor, dijo Dios, no pasará. De manera que vendrán generaciones, y hasta que Cristo venga, la palabra de Dios se mantendrá intacta, presente, activa y viva en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor, y por eso hemos leído que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque surte el efecto que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Y ella tiene vida en sí misma porque es la voz de Dios. Aleluya. Y por eso es que no solamente tiene la potestad de crear, sino también de transformar hoy en el siglo XXI, porque ella tiene vida. Bendito sea el Señor. Nosotros todos es posible que tengamos una Biblia. Es posible. Porque ahora con la modernidad, bendito sea el Señor, y con los avances tecnológicos y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ahora todo el mundo tiene una Biblia virtual. Pero eso no está mal, eso está bien, eso está excelente. Pero miren, yo no cambio mi Biblia física. Cada cristiano debe tener no una Biblia. Cada año, para este mes de la Biblia, usted pudiera hacer una alcancía, un plan de ahorro y decir, me voy a comprar una versión nueva, una versión diferente de la Biblia cada año. Y vaya haciendo su biblioteca, vaya haciendo su colección. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Usted no necesita muchas cosas para entender la palabra de Dios, porque hay un principio hermenéutico que dice que la Biblia es su propio intérprete. Y aquí lo que hicimos, el método inductivo, cómo estudiar la Biblia con el método inductivo, saben que la Biblia es su propio intérprete. Fue un ciclo de enseñanza que facilitamos, bendito sea el Señor, inclusive se dio aquí en la iglesia dando la facilidad para que los hermanos vinieran a aprender, a estudiar la Biblia, cómo entender la Biblia por sí solo, sin ayuda de nadie. Bendito sea el Señor. Pero como siempre parece entender que estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Y fuimos como 12, bendito sea el Señor, los que hicimos el curso. Pero no terminamos los 12, lamentablemente. Son cosas en las que uno piensa, y aunque uno no quiera, tiene que reflexionar sobre la importancia y la relevancia que le estamos dando al estudio de este libro sagrado. No podemos leer la Biblia simplemente para decir yo estoy leyendo la Biblia y saber lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es entender que eso que Dios hizo con el pueblo de Israel, si la palabra de Dios me dice que ella es viva, eso que hizo con el pueblo de Israel tiene que hacerlo conmigo hoy. Tiene que hacerlo con usted hoy. Y a cada instante y a cada momento. Pero si no conozco el accionar de Dios, si no conozco el carácter de Dios a través de su palabra, no puedo depender de la palabra de Dios, no puedo depender de Dios, porque no he llegado al nivel de conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, no hay otra forma. La Biblia revela el carácter de Dios. El fin de la palabra de Dios es conocer a Dios.
Y si no conozco su palabra, no puedo conocer a Dios. Yo no puedo decir que conozco a Dios. Por eso dice, a veces decimos, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Porque no he conocido que Dios es amor. Y conocer que Dios es amor no es saber solamente que Él me ama, sino que yo tengo que practicar ese amor sacrificial como el amor que Él manifestó y expresó por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. De manera que el impacto de la voz de Dios es transformadora en nuestras vidas. Cambia. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no podemos quedarnos iguales. Tenemos que ser diferentes. Bendito sea el Señor, porque tenemos que procurar ese acercamiento, esa vivencia. Bendito sea el Señor. Nosotros, fíjense, cuando conocemos a Dios, nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros vamos a Dios, pero la palabra de Dios no va a nosotros. Nosotros tenemos que ir a la palabra. Y es ahí donde a veces nosotros estamos confundidos. Nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo, bendito sea el Señor, que tenemos que desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Oiga bien, desear la leche espiritual no adulterada para que por ella nosotros podamos crecer. A veces tenemos años en el evangelio, pero con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento demostramos ser enanos espirituales, porque no hemos tenido un impacto transformador de la palabra de Dios. Tenemos que desearla, añorarla. Cuando un bebé nace, no tiene experiencia de alimentación porque todo lo recibe a través del cordón umbilical. Y hay creyentes que creen que todavía van a estar siempre pegados al cordón umbilical y que no tienen que hacer diligencia de la mamila. Bendito sea el Señor. Cuando el bebé nace, lo acercan al pecho de su madre y él comienza a buscar. Porque hay una necesidad de saciarse. Hay una necesidad de alimentarse. Y a veces nosotros sentimos la necesidad de Dios. Bendito sea el Señor, pero no nos acercamos a Dios. Y nos quedamos recostados, nos quedamos así, esperando que sea el Señor que se acerque a nosotros. ¿O usted no ha escuchado decir el refrán que el que tiene sed busca el agua? ¿O somos nosotros más importantes que Dios tiene que andar detrás de nosotros? Bendito sea el Señor. Tenemos que desearlo, tenemos que quererlo, tenemos que buscarlo, desearlo, hacer la diligencia. Bendito sea el Señor. Pero la leche espiritual no adulterada. Por ahí hay muchas palabrerías, por ahí hay muchas cosas. Bendito sea el Señor. Usted oye decir muchas cosas por ahí. Y hay muchos creyentes que les gusta que le calienten la oreja con palabras lisonjeras, con cosas que ellos quieren escuchar, teniendo la leche espiritual no adulterada. Aleluya. Y andan saltando y andan brincando de aquí para allá. Y de repente cuando usted lo escucha hablar, usted no sabe si son de aquí o si son de allá, porque se convierten en un híbrido y al final no se definen. Aleluya, porque cogen de aquí, cogen de allá, y ustedes no saben si son de Restaurando Vida, si son de Mengano, si son de fulano. Cada iglesia tiene su ADN. Y hasta ahora, hasta donde yo sé, y ustedes están ahí para corregir, tratamos de darle el ADN de Cristo. La palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. La palabra que es viva y que es eficaz. Aleluya. La palabra de Dios es un agente activo, no pasivo. Activo. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios es poder para el que cree. ¿Y quién es el que cree? El que conoce. Bendito sea el Señor. El que conoce es el que cree. Cuando usted comience a manipular y a tener esa relación con la palabra del Señor,
Usted va a ver cómo su vida y todo el entorno suyo va a cambiar, cómo las cosas van a comenzar a ser diferentes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, porque es de adentro hacia afuera. No es un libro de historia en el que nosotros nos vamos a deleitar. Y yo voy a decir, ahora yo voy a leer el primer libro de Samuel para conocer cómo inició la historia de los jueces, de los reyes de Israel. No, sí. Pero cuando usted lee Primera de Reyes, ¿qué usted aprende? ¿Qué le dice Dios a usted? En cada historia que usted lee, pero ¿qué usted le dice a Dios? ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido en esa historia con Dios? ¿Dónde usted ha visto la vivencia, la efectividad, la eficacia del poder de la palabra de Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo seguirá siendo. Y si su voz es la palabra, para siempre será activa y efectiva. Oh, gloria al Señor. La palabra de Dios sana, liberta, cambia. Está plasmada la salvación del Señor. Aleluya, para nuestras vidas. Ella restaura. La palabra de Dios te transforma de tal manera que te hace obtener una identidad. Lo que se procura en la palabra. Que tu identidad, que mi identidad sea la identidad de Cristo. Que obtengamos la identidad de Dios. Que conozcamos el carácter de Dios y adoptemos esa identidad que es la que va a transformar nuestras vidas para obtener la vida eterna. Bendito sea el Señor. La Biblia es un regalo divino. No es solamente, como usted quizá pueda verlo, un libro de historia. No. Es el regalo divino de Dios para la humanidad. Donde nosotros vemos la voluntad de Dios plasmada a través de los tiempos para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Pero aquí está revelada la voluntad de Dios para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y todas las generaciones que le van a suceder a usted. Aquí está plasmado el propósito de Dios para con cada uno de ellos. De manera, aleluya, que entendamos, bendito sea el Señor, nuestra condición y cuál es nuestra relación con Dios a través de la palabra del Señor. Y nos encaminemos a través de ella hacia el camino que es correcto. A veces escuchamos personas decir y testificar de sus familias, de las costumbres y las tradiciones de la familia. Cosas que han aprendido en la familia de generación en generación. Y como yo lo aprendí de mi papá, y mi papá de su papá, y el papá de mi papá de su papá, yo hoy tengo que enseñársela a mi hijo, porque es una costumbre, es la cultura de la familia. Oiga, pero toda cultura tiene que usted pasarla si usted conoció al Señor por el sedazo de la palabra de Dios. No es que usted lo hizo así, le fue bien. Gloria a Dios, si usted lo hizo así y le fue bien, bendiciones. Aleluya, pero si no está alineado a la palabra de Dios, yo tengo que decirle que debe arrepentirse, aunque le haya ido bien. Y que no puede enseñar a sus hijos sobre la base de lo que usted quizá aprendió que no está correcto. Es en la base de la palabra del Señor. Ella es la que cambia, ella es la que revela a Dios. Bendito es el Señor, aleluya. Cuando el hombre se encuentra con la palabra del Señor, todo tiene que cambiar. Oiga, todo tiene que cambiar. Pero nos encontramos siempre con la palabra del Señor, porque a veces hay rinconcitos en la vida del ser humano que se dejan ahí. Y recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en bachillerato, una compañera se convirtió al Señor, bendito sea Dios, y hablábamos mucho, éramos muy cercanas, y en un comentario
que teníamos en el recreo, ella estaba diciendo que ella tenía sus pantalones guardados. En ese entonces, ya usted sabe, que usar pantalón, eso era pecado. Te comulgaban al infierno. Y ella se convirtió al Señor y ya ella tenía como 5 meses. Y yo le digo, pero ¿cómo es que tú tienes los pantalones guardados si ya tú tienes un tiempo en el Evangelio? Sale, por si acaso. Ya se había bautizado, ¿eh? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Entonces, ¿tú te entregaste o no te entregaste? ¿O tú fuiste a explorar o a experimentar? A ver qué, porque tú no estás obligado a convertirte. Si tú quieres ver lo que es el Evangelio, ¿cómo? Visita la iglesia. Pero si tomaste la decisión, la mejor decisión que puede tomar el ser humano es conocer a Cristo como su Salvador, como dueño de su vida. Bendito sea el Señor. Nada hay que pueda compararse, nada con esa decisión. La mejor decisión. En el mundo usted pudiera tener añoranza del mundo. Bendito sea el Señor. Oye, pero cuando tú te metes en la palabra, ella es la que sacia, ella es la que nos llena, ella es la que nos satisface. Bendito sea el Señor. Un acercamiento a Dios. Comerse el rollo. Y no importa que sea amargo al paladar. Aleluya. Porque cuando lo digiera, cuando lo entienda, vas a ver que es dulce como la miel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. La Biblia es la revelación del Señor. Y en esa revelación, en el segundo libro de Timoteo 3:16, nos dice que es inspirada por Dios. Para que no quede duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice que es inspirada por Dios. Hay muchos estudiosos de la palabra y hasta algunos teólogos que sostienen que en la Biblia, que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no todo es palabra de Dios. Pero ella, ahorita decíamos que ella es su propio intérprete y dice la palabra que sea Dios veraz. Y si está diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios, todo lo que está aquí, desde la coma hasta el punto, es inspirado por Dios. Y yo tengo que creerlo. Bendito sea el Señor. Entonces, esas personas no han experimentado el poder de Dios. No ha experimentado que la palabra de Dios es viva. Porque en todo en lo que está en la palabra hay una manifestación de la voz y el poder de Dios. Aleluya. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar, aleluya, la revelación de Dios en la inspiración divina de su palabra. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, aleluya, para instruir en justicia. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Toda buena obra. Entonces tenemos que pasar por ese filtro. Aleluya. Dice en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga bien, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, es inspiración de Dios. Dios inspiró a cada hombre que escribió. Bendito sea el Señor, para que a nosotros no nos quede duda de que la palabra es la voz de Dios. Aleluya. Es la voz de Dios.
Aleluya. Jesús mismo dijo en Juan 12:49, para que entendamos que lo que hay en la palabra no es palabra de hombre. Y Jesús, siendo hombre, dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que yo he de hablar. De manera que hasta lo que Jesús dijo, todo lo que Él pronunció fue bajo la inspiración de Dios. Fue dirigido por Dios. Él no habló más ni menos de lo que el Padre le había dicho que hablara. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros no creer en la inspiración de la palabra de Dios? En la Biblia como palabra de Dios. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Tenemos nosotros que procurar tratar de hacer contacto con la palabra de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra del Señor, recuérdese que soy yo que tengo que acercarme a la palabra. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios hay problemas. Aleluya. En la Biblia nosotros encontramos un escenario caótico. Aleluya. Horrible y terrible. Por los antecesores, bendito sea el Señor, de Josías. Su papá, su abuelo, su bisabuelo. Los que le antecedieron en el reinado fueron hombres que desviaron, que echaron, tuvieron en poco la palabra del Señor. Y cerraron el templo y enfocaron su adoración en ídolos, en cosas, bendito sea el Señor, que Dios aborrecía y que les había dicho que se apartaran de ella. Pero cuando este hombre, Josías, ocupó el reinado, a pesar de ser muy joven, que era bastante joven, creo que algunos 21 años quizás, cuando ocupó el reinado, una de sus metas principales fue la reconstrucción, la restauración del templo. Y en ese proceso de restauración encontraron la palabra de Dios que estaba escondida, no escondida, sino arrumbada debajo de escombro en el templo. Y dice, bendito sea el Señor, que cuando le llevaron a él, al rey, la palabra que habían encontrado, para él fue algo grandioso, para él fue algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Y dice que rasgó sus vestiduras. Aleluya. Y yo digo que eso fue en actitud de honra, en actitud de reverencia, aleluya, ante la majestuosidad de la palabra de Dios. Y mandó a derribar todos los altares, todos los lugares altos que se habían edificado para adorar a otros dioses, y declaró que solamente el lugar de adoración era el templo donde se iba a adorar a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Yo no sé si tú tienes la Biblia bajo escombro, si la tienes en un baúl en la casa, o si la tienes sobre la repisa, sobre la mesa, o sobre qué, y solamente la tomas cuando vienes para la iglesia. Bendito sea el Señor. Yo voy para la iglesia y agarro la Biblia como si fuera parte de mis atuendos, aleluya, personales, de mi vestimenta. Sí. Hay gente que la coleccionan por colores para combinarla con su ropa. Pero solamente para eso. Bendito sea el Señor. Solamente para eso. Pero dice ella misma que tenemos que escudriñarla como a tesoro. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el Salmo 119, bendito sea el Señor. Aleluya. Allí se declaran algunas verdades. Y dice que es perfecta, que convierte el alma. Aleluya, que cambia lo interno del corazón del hombre. Que es verdad. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya.
¿Cómo no nosotros adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios para poder nosotros conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su revelación? Su revelación. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, todos se lo saben. Y sabemos que en el principio Dios creó los cielos y que Dios creó la tierra. Pero está bien, lo creó y lo hizo. Pero no solamente se ve así. Vemos la majestuosidad del poder de la voz de Dios al crear el universo. Aleluya, dice que la tierra estaba, ¿qué? Estaba desordenada. Y Dios comenzó poniendo orden. Y Dios le dijo a las aguas que se recogieran en un lugar. Y las aguas no se alborotaron. No fue algo a lo loco. Un charco allí, un charco allá. Él dijo, recójanse las aguas y descúbrase lo seco. Y las aguas en un orden, oye, se recogieron en un solo lugar y se descubrió lo seco. Pero esas aguas que se recogieron en un lugar no vienen a la tierra cuando ella quiere, sino que hubo un límite. Aleluya. De manera que hay una intencionalidad en la voz de Dios cuando nos habla. Hay un propósito, hay un orden. Bendito sea el Señor. Dios no habla como los hombres. Aleluya. Hay una convicción, hay una seguridad. Cuando Dios dice las cosas, no es porque se le antojó y lo dijo. No, ya está pensado. En Dios ya Dios ha diseñado qué es lo que Él quiere. Y después que Él sabe lo que quiere, te habla y te dice. Bendito sea el Señor. Así las aguas se recogieron, bendito sea el Señor. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aleluya. Y Dios dijo, hay expansión. Aleluya. Y hubo cielo y abajo hubo el espacio de la tierra. Y sucedió todo así. La voz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero no todo fue luz, porque imagínense que todo fuera día. ¿En qué tiempo, en qué espacio nosotros durmiéramos? Hay una condición biológica, fisiológica, que ya cuando llega la noche, el cuerpo te dice, tienes que dormir. Es algo natural y hubo una relacionalidad en Dios con la naturaleza, en Dios con su creación, de manera armoniosa, de manera perfecta. De manera que cuando Él dijo, sea la luz, dividió la noche del día. Pero el sol y la luna no se pusieron donde quisieron, sino que ya estaba concebido por Dios el lugar, el espacio correcto donde el sol tenía que posicionarse. Y el sol está ubicado en un lugar perfecto, ni 1 kilómetro más de la tierra, ni 1 kilómetro menos. ¿Sabía usted que si el sol estuviera 1 kilómetro más cerca de la tierra, no existiría vida en la tierra? O si estuviera 1 kilómetro más lejos, no existiría tampoco vida en la tierra. Todo es perfecto. Aleluya. Hay un orden. Haya hierba verde. Aleluya. Produzca hierba verde en Génesis 1:11. Bendito sea el Señor. Y se crearon los árboles, se crearon las plantas. Imagínese usted que las plantas estuvieran suspendidas en el aire, la mata de mango, la mata de aguacate. Bendito sea el Señor. En el mar, cada cosa en su orden, cada cosa en su lugar. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. En el lugar exacto, en el lugar perfecto, en la dimensión correcta. Porque fue dicho por el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y ahí nosotros vemos y conocemos el carácter transformador de Dios. Aquí vemos el carácter creador de Dios.
Pero en nosotros podemos ver esa transformación porque ya nosotros hemos sido creados. Por eso no fue de manera casual que lo último que Dios creara sea el hombre. Aleluya. Porque ya Él había condicionado todo el escenario donde iba a colocar el hombre. Si hubiese hecho al hombre primero, ¿dónde lo iba a poner? ¿Dónde lo iba a colocar? ¿De qué se iba a alimentar? Bendito sea el Señor. Dice el libro de Isaías 55:11. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Oiga bien, así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, porque ya ha salido con una intención, con un propósito. Y sigue diciendo, sino que hará lo que yo quiero. O sea que cuando sale de la boca de Dios, ya Dios sabe qué es lo que quiere que usted y yo hagamos. Bendito sea el Señor. Y será prosperada en todo aquello para que fue enviada. Estamos nosotros habilitados, estamos nosotros dispuestos para que se haga la voluntad de Dios, la palabra de Dios sea efectiva, sea eficaz en nuestras vidas. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Estamos nosotros permitiendo, aleluya, que esa vida que impregna la palabra de Dios vivifique nuestras vidas. Vivifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. De manera que en esa voz potente de Dios, aleluya, nosotros vemos que Dios al hablar puso orden en el caos. ¿Cuántas vidas vienen acabadas, derrumbadas, destruidas? Y no importa la condición del hombre, Dios pone orden, Dios transforma. Cuando el hombre viene con un corazón sincero, Dios pone orden. Y las cosas son transformadas y jamás volverán a ser igual. Aleluya. Dios habló y la luz apareció. Las aguas se separaron. Hubo límite. La tierra produjo fruto, plantas, hierba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Las aguas se llenaron de vida, de seres vivientes. Aleluya. La tierra produjo su fruto. Bendito sea el Señor. Porque nosotros a veces andamos, aleluya, desprovisto, teniendo tanta bondad y tantas riquezas en Dios. Aleluya. En el libro de Lucas, bendito sea el Señor, en Mateo, 4, nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. Un momento crucial, un momento en la que el Hijo del Hombre, aleluya, se vio enfrentado con Satanás, por Satanás. Y él lo confrontó con la palabra. En la palabra de Dios, el recurso que tú y yo tenemos para contrarrestar todo dardo del enemigo. Esa es la espada del Espíritu que nos habla en Efesios capítulo 6. La que nosotros tenemos que debemos tener en la mano. De la que nosotros tenemos que estar asidos. Bendito sea el Señor, siempre a la ofensiva. Bendito sea el Señor. Es ella la que nos dirige, es ella la que nos transforma, es ella la que nos guía, bendito sea el Señor, es ella la que nos revela el carácter de Dios. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies, aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga bien, bendito sea el Señor. A veces nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y tenemos miedo de darla, de la palabra de Dios. Porque cuando usted comparte la palabra de Dios es que usted ve el impacto que puede hacer en la vida de aquel que la necesita. Y hemos dicho que la palabra de Dios es viva, tiene vida y ella transforma al que usted se la da que tiene la necesidad. Y yo le voy a testificar lo que me pasó el viernes. Se me acerca alguien, una persona que estimo mucho, no conoce al Señor. Sé que su madre está enferma y que tiene como 2 meses.
en una situación de salud delicada y le pregunto y me dice, Mari, ella está bien. Y digo yo, hace mucho que no la ve. Me dice, más de 2 meses. Ella no quiere saber de mí. Y desde que le hablan de mí, lo que comienza es a maldecirme. Entonces, ¿para qué la voy a visitar? ¿Para qué yo la voy a ver si lo que de ella, lo único que yo recibo es desprecio y maldición? Bendito sea el Señor. Y yo le dije, olvídate de lo que haya en el corazón de tu madre. La Biblia dice que el hijo tiene que honrar a su padre y a su madre. Tú no elegiste la madre que tienes. Es la madre que Dios te dio. Y tú vas a dar cuenta a Dios de lo que tú hagas como tu rol de hija. No dejes de hacer lo que tú tienes que hacer como hija por lo que ella deje de hacer en calidad de madre. Comenzó a llorar. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu de Dios me fue dando palabra. Bendito sea Dios. Concluimos la conversación, oramos y me dijo, el domingo yo voy a ver a mi mamá. Gloria al Señor. No fui yo, fue la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Le dije, oye, es el único mandamiento con promesa. Tu deber es para que tú lo cumplas. Ámala aunque no te ame. Hónrala aunque no te honre. Haz con ella lo que tienes que hacer, aunque los otros hijos no hagan ni cumplan con su deber. Es tu deber el que tú vas a cumplir, por el que tú vas a dar cuenta a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y ya voy a concluir leyendo algo que pude escribir. Aleluya, lo leí. Y es de un autor desconocido, pero yo quiero compartirlo porque encierra el contenido de la palabra de Dios. Dice que la Biblia es la palabra de Dios. En ella se encuentra reflejada la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la fidelidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandamientos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso está restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. Cristo es el gran tema, diga conmigo, Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léala lenta y frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en la vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Implica la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Por eso, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque te has revelado nuestras vidas a través de ella. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia podemos escuchar tu voz, que cambia, que regenera, que transforma, que nutre, que guía,
que sana, que liberta. Oh Señor, que la